que pareció detener el tiempo. Un monstruo silencioso, tazones hechos con cráneos humanos. Era una casa convertida en un museo macabro. The White Bunny Man. La realidad supera la ficción, y en este caso, esa frase no solo es cierta, es la que mejor describe lo que estás por descubrir. ¿De qué estoy hablando?, te preguntarás. Muchos conocen la masacre en Texas, esa brutal historia que nos mostró a un asesino con una motosierra y un rostro hecho de piel humana. Pero lo que pocos saben es que esa pesadilla no fue inventada en Hollywood. Fue inspirada por un hombre real, un asesino tan perturbado y despiadado que hizo temblar incluso a los investigadores más fríos. Un monstruo silencioso criado lejos del mundo, cuyo terror no se escuchó hasta que ya era demasiado tarde. Su nombre no era Leatherface y su máscara no era un disfraz. Su nombre fue Ed Gein y vestía con piel humana. Prepárate, porque lo que estás por escuchar no es una película de terror. Es la historia del carnicero de Plainfield. Era una noche fría y oscura, cuando los policías, siguiendo una pista, forzaron una puerta que jamás debieron abrir. En cuanto cruzaron la entrada, el ambiente se volvió pesado, casi opresivo. Un silencio extraño los rodeó, y luego llegó el olor. Ese olor. Un hedor tan fuerte y nauseabundo que pareció detener el tiempo. No había duda, ese era el olor inconfundible de la muerte. Frente a ellos estaba el origen de aquel olor, la escena más grotesca que jamás habían presenciado. El cuerpo de Berenice Warren, colgado boca abajo, abierto desde las piernas hasta el pecho, como si de un animal de caza se tratara. Pero esa fue solo la primera visión del horror. A medida que avanzaban, encontraron tazones hechos con cráneos humanos, sillas y alfombras tapizadas con piel humana, cuchillos fabricados con huesos, narices conservadas como trofeos, y lo más perturbador de todo, máscaras hechas con rostros humanos. Era una casa convertida en un museo macabro. ¿Cómo puede el mundo ignorar algo así por tanto tiempo? ¿Y por qué puede un ser humano descender hasta esta oscuridad? Todas estas respuestas no están en el crimen, están en su origen, puesto que antes de convertirse en un símbolo del horror, Ed fue solo un niño criado en silencio y moldeado por el miedo. Su pesadilla no comenzó con la muerte, comenzó en casa. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en un pequeño pueblo de Wisconsin, una zona rural, tranquila en apariencia, pero en su casa, tras cerrar las puertas, algo oscuro crecía en silencio. Su padre, George Gein, era un hombre violento y alcohólico, incapaz de mantener un trabajo estable. Un hombre derrotado por la vida y por sus propios vicios. Pero la verdadera fuerza de ese hogar era su madre, Augusta Gein, dominante,
fanática religiosa, obsesionada con la pureza moral. En la mente de Augusta, el mundo era un lugar corrupto, dominado por el pecado y la tentación. Las mujeres, todas, excepto ella, eran instrumentos del diablo, puestas en la tierra para corromper a los hombres. Para ella el sexo no era un acto humano, era suciedad, vergüenza, un pecado inevitable. Solo lo permitió para procrear y jamás por afecto. Esa visión enfermiza se convirtió en el único modelo emocional que Ed conoció. No hubo abrazos, no hubo palabras cálidas, no hubo infancia, solo trabajo físico en la granja, sermones interminables y noches enteras escuchando pasajes de la Biblia sobre fuego eterno y castigo divino. Especialmente el Antiguo Testamento, el libro del miedo, el libro del castigo. Mientras otros niños jugaban, Ed pasaba sus días en el campo, ayudando a abrir y a limpiar animales en la granja, acompañando a su padre y hermano a cazar, y a veces, cuando nadie miraba, guardando partes de animales que diseccionaba más tarde, quizás solo por curiosidad, pero esta era una curiosidad que crecía en silencio. Pero más peligroso que la sangre fue su soledad. Augusta lo aisló del mundo. No podía tener amigos y especialmente no podía acercarse a ninguna mujer. Cada vez que Ed mostraba un mínimo interés por alguien, su madre lo castigaba, lo humillaba y le repetía que todas las mujeres eran inmorales, corruptoras y pecadoras. Su mensaje se repetía día tras día: el mundo es malvado, la tentación destruye al hombre, solo tu madre puede salvarte. Esas palabras eran las que Ed oía a diario. Y así, para Ed, la única figura capaz de amar era también la que más miedo le daba. No sabía lo que era la ternura, solo conocía la obediencia, la culpa, la devoción y el terror. Desde muy joven desarrolló conductas extrañas. Reía solo en momentos sin sentido, hablaba consigo mismo, se aislaba en rincones. Y mientras su cuerpo crecía, su mente nunca lo hizo. La infancia de Ed Gein no fue una vida, fue un encierro, una prisión emocional donde la única llave la tenía una mujer que predicaba pureza, pero sembraba locura. Porque antes de convertirse en un monstruo, Ed fue un niño atrapado en una casa donde el amor no existía. La culpa era ley y la muerte era solo parte de la rutina. Y esa combinación, silencio, religión, culpa, carne y vísceras, sería la semilla del horror que vendría después. Pero incluso los monstruos no nacen, se construyen poco a poco. La vida de Ed estaba destinada a colapsar y todo comenzó cuando perdió lo único que conocía. Primero, su padre murió, un hombre destruido por el alcohol, una presencia apagada que nunca lo protegió. Con su muerte, el mundo de Ed se hizo aún más pequeño, más silencioso, más solitario. Luego, su hermano murió. Esta muerte es más extraña y más misteriosa, puesto que en 1944 un extraño incendio arrasó parte de la granja. Cuando los bomberos llegaron, Ed los guió directamente al cuerpo de su hermano, Henry, como si quisiera que lo vieran. Y es aquí donde aparece la primera sombra real.
ya que, cuando lo encontraron, Henry tenía moretones en la cabeza, heridas que no coincidían con una simple muerte por humo. Pero al ser una época más antigua, nunca se investigó. A partir de ese día, Ed había perdido a las únicas voces que no eran las de su madre, dejándolo a merced de lo que su madre dispusiera para él. Entonces llegó ese día, después de innumerables tardes, con el adoctrinamiento de su madre. Augusta murió. Su madre, su luz y su tiranía, su diosa y su carcelera, se fue para siempre. Para cualquiera, el duelo es devastador. Para Ed, fue la destrucción total de su realidad. Había vivido toda su vida sin identidad propia, sin criterio propio, sin mundo propio. Cuando Augusta murió, Ed también murió por dentro. Pero algo más nació en su lugar, un vacío, un silencio absoluto, una necesidad enfermiza de traerla de vuelta, de sentir su presencia, de revivir el amor que nunca tuvo y el miedo del que jamás pudo escapar. O quizás ya estaba roto antes y Augusta solo había sido una barrera, una especie de muro que contenía lo que siempre estuvo ahí, algo más oscuro que un simple hijo traumatizado, algo que esperaba ser liberado, una obsesión con la muerte, la carne y lo que yace bajo la piel. Cualquiera que sea la verdad, lo que ocurrió después fue un descenso inequívoco a la locura. Ed cerró la casa, selló habitaciones completas, preservó muebles y objetos como si su familia aún viviera ahí, congelados en el tiempo. Mientras tanto, él dormía en la cocina, rodeado de polvo y abandono, y los ecos religiosos que aún resonaban en su mente. Ese aislamiento absoluto, ese silencio que solo conocen los que ya no tienen a nadie, dio forma a una idea macabra, tejida entre tierra y muerte y obsesión. Si no podía traer a su madre desde el cielo, la buscaría bajo la tierra. Pensamientos enfermos que, para desgracia del pueblo, no se quedarían en el cementerio. Lo que empezó como la búsqueda de una madre perdida, muy pronto se convirtió en otra cosa. Y así fue como los cementerios se volvieron en su segundo hogar. De noche, cuando el pueblo dormía, Ed salía en su camioneta con una pala, cuerda, sacos y un objetivo muy claro: visitar las tumbas recién cerradas, especialmente las de mujeres que para él podían ser una nueva versión de su madre. Ya no actuaba por impulso hasta este punto, como la primera vez con la tumba de Augusta. Su trabajo se volvió metódico, desenterraba cuerpos, elegía partes, tomaba exactamente lo que necesitaba, y luego, con la frialdad de quien sabe trabajar con cadáveres, volvía a cubrir las tumbas para que nadie notara nada. Para Ed no era profanación, era una reunión, un intento enfermizo de recuperar el amor, contacto y presencia materna. El cementerio le dio un propósito, sí, pero no le devolvieron a su madre, y ese era aún un problema para él. Entonces, una idea aún más oscura nació en su mente. Fue en ese punto donde su obsesión tomó forma física. Esa casa aislada dejó de ser un hogar y se convirtió en su fábrica de sueños macabros, un laboratorio del horror.
Y ahí, en el silencio absoluto, Ed creó algo imposible de comprender para una mente sana. Un traje hecho de piel humana. No era un trofeo, no era una colección. Era su intento de reconstruir a su madre, con retazos de otras mujeres, una piel para sentir el calor materno que nunca tuvo, o tal vez, a esas alturas, ya no quería recuperar a su madre, tal vez, y solo tal vez, quería convertirse en ella, vestirse con su recuerdo, habitar su piel, ser lo que ella fue en su mente deformada, su Dios, su guía, su universo. Pero cuando la piel de los cadáveres ya no fue suficiente, cuando el silencio del cementerio dejó de calmar su vacío, entonces ocurrió lo inevitable. La idea que en la mente de Ed estuvo por días, incluso meses, maquinándose, al fin tomó un nombre y un rostro: Mary Hogan, 1954. Era todo lo que Augusta despreciaba. Una mujer fuerte, independiente, de carácter firme y voz propia, dueña de una taberna local. Y en los ojos de Ed, Mary era una versión torcida de su madre. Una mujer que, según su mente deformada, debía ser purificada. Y un día, Mary ya no abrió su taberna, simplemente desapareció. En el suelo solo quedó una pequeña mancha de sangre y un casquillo de bala. Pero en aquel pequeño pueblo nadie sospechó. Por los antecedentes de Mary, pensaron que simplemente había huido, que se marchó sin avisar, que solo era una desaparición más. El único que sabía la verdad, lo que había hecho, era Ed. La había esperado al salir del trabajo, la siguió a un lugar apartado y le disparó. Luego llevó su cuerpo a la granja, donde la convirtió en parte de su obra macabra, en parte de su traje, en parte de su nueva piel. Lo más perturbador es que, después del crimen, Ed llegó a bromear con los vecinos. Cuando preguntaban por ella, él decía: Mary no desapareció, está en mi granja. Y después soltaba una de sus carcajadas, tan particulares de él. Pero como en muchos pueblos pequeños, todos conocían a Ed, y para ellos, él solo era el loco inofensivo del pueblo, un raro, un solitario, alguien que decía cosas extrañas y nada más. Nadie le creyó, nadie imaginó que no era un chiste. Y ese fue un error, ya que, como era obvio, 3 años después, una muerte no fue suficiente. Ed necesitaba más. Y esta vez eligió a Berenice Warren, una mujer tranquila y respetada, dueña de su propia ferretería. Pero esta elección sería su error más grande, ya que el 16 de noviembre de 1957, Ed entró a su tienda y esperó a que estuvieran solos, y entonces, igual que con su anterior víctima, disparó y luego tomó el cuerpo y lo subió a su camioneta, como si de un animal de caza atropellado en el camino se tratara. Pero esta vez dejó algo atrás, algo pequeño, algo
que para muchos sería insignificante, pero en este caso fue algo fatal. Un recibo con un nombre escrito: Ed Gein. Ese pedazo de papel selló su destino. Fue el hilo que comenzó a tirar de todo el horror oculto. La caída había comenzado. Cuando las autoridades fueron alertadas de la desaparición de Berenice Warren, hicieron lo lógico. Empezaron por lo obvio. ¿Quién fue la última persona que la vio con vida? Y después de interrogar a familiares y a los últimos clientes de la tienda, se toparon con algo en la escena del crimen. Un recibo con un nombre escrito a mano: Ed Gein. Así que la policía se dirigió a su granja esa tarde, no para arrestarlo por asesinato, sino simplemente para hacerle preguntas sobre la desaparición en curso. Pero al no encontrarlo, se marcharon. Horas después, sin nuevas pistas y tras hallar pequeñas manchas de sangre, tomaron una decisión más arriesgada. Al caer la noche, regresaron a la granja, golpearon a la puerta como la vez anterior. No obtuvieron respuesta, pero esta vez no se irían tan fácilmente. Forzaron la entrada y entonces lo entendieron todo. El aire era pesado, el olor era indescriptible. ¿Acaso era abandono? ¿Humedad? ¿Óxido? ¿Polvo? No, era otra cosa. Era algo más. Era muerte. Y ahí, frente a ellos, colgando de los tobillos, abierto desde las piernas hasta el pecho, estaba el cuerpo de Berenice Warren, vacío por dentro, tratado como si fuera piel de caza, no como un ser humano. Algunos oficiales vomitaron, otros apartaron la mirada, pero sabían que tenían que seguir, porque eso solo era el comienzo. Dentro de la casa, la realidad se rompió por completo. La piel colgada fue apenas una bienvenida. Lo que descubrieron después parecía salido de la mente más enferma imaginable. Paredes, muebles, objetos, máscaras humanas colgadas como adornos, sillas tapizadas en piel, tazones hechos de cráneos, cinturones hechos de pezones y restos cuidadosamente preservados. Cada pieza contaba la historia de una mente rota, tratando de reconstruir algo que jamás existió, hasta que llegaron a una habitación. No sabían por qué, pero esa habitación desprendía una aura oscura. Al iluminarla, esa aura tomó forma, un traje de piel humana entero, completo, un cuerpo sin alma, esperando a ser usado. La casa no era una escena del crimen, era un museo del infierno, un altar dedicado a la locura. En ese instante, Plainfield dejó de ser un pueblo tranquilo, y Ed Gein dejó de ser el raro del pueblo, y se convirtió en un monstruo real, un hombre que no solo mató, sino que construyó su propio infierno en la tierra, aunque para él era un paraíso. Y aunque el 16 de noviembre de 1957 fue arrestado tras el hallazgo del cuerpo de Berenice Warren en su granja, eso fue apenas el comienzo de otra pesadilla, la de intentar entenderlo. Ed confesó sin emociones, sin temblar la voz, como de quien relatara una tarea doméstica, no una mutilación humana.
fue declarado mentalmente incompetente y enviado a un hospital psiquiátrico en enero de 1958, donde viviría hasta su muerte el 26 de julio de 1984. Murió de viejo, tranquilo, sin remordimiento, como si nada hubiera pasado, pero su legado no murió con él. Ed Gein sembró la semilla para algunas de las historias más perturbadoras del cine moderno: La masacre en Texas, El silencio de los inocentes, Psicosis, creaciones que uno creería nacidas del infierno, no de una humilde granja de Wisconsin. ¿Qué convierte a un hombre en esto? ¿Dónde termina la humanidad y dónde comienza la oscuridad absoluta? Quizás estas respuestas estén más claras ahora que al iniciar el video, pero quizás, y solo quizás, en sus entrevistas, en sus palabras dichas a los oficiales, en su mente rota, analizada por psiquiatras, hay cosas que es mejor no comprender por completo. Usa la caja de comentarios como gustes. También te agradecería mucho que me dejaras un like si te gustó el video. Comenta qué temáticas te gustaría que hable en el próximo video. Y eso fue todo por hoy. Me despido. Hasta el próximo video.